Bienvenido, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas noches a todos los que nos están viendo en la reunión virtual, en el culto 2.0 de jóvenes. Bueno, buenas tardes, buenos mediodías, no sé a qué hora quizás estás mirando este video, pero te doy la bienvenida y agradezco mucho que estés ahí viendo o escuchando el audio que vamos a estar compartiendo. Quería en esta tarde darle las gracias al Señor por la posibilidad de poder compartir lo que considero viene de parte de Él. En este caso es la segunda entrega de una serie de dos partes llamada El ADN del Padre, donde vamos a desarrollar algunos puntos sobre el carácter del cristiano y de la cristiana en el reino de Dios. Lo primero que me gustaría decir es que si hablamos de reino, hablamos de sistema, como dijimos en la primera parte. La puedes buscar en la página de YouTube, puedes ver un montón de videos de prédicas y sermones, van a enriquecer tu vida sin dudas, como espero que también lo haga este. Y en esa primera parte nosotros decíamos que el sistema tiene que ver con una forma de gobernar, ¿verdad? Cuando hablamos del reino de los cielos, hablamos de una forma de gobierno en este sentido celestial, a imagen y a semejanza de Dios, donde se administra como Dios dice, como Dios instruye, donde se legisla y donde se juzga, ¿verdad? Claro que todo eso es algo que Dios hace y nosotros debemos aprender a darle la soberanía de nuestras vidas a Dios. ¿Para qué? Para que todo lo que se administre, juzgue y legisle en nuestra vida pueda ser a la manera que Él considera de la mejor forma, que obviamente es la perfecta, ¿verdad? Pero esto es un proceso, no es algo que uno obtiene de inmediato ni bien recibe a Cristo en su corazón, ¿no? Es un proceso y en ese proceso uno va corrigiendo cosas. Corrige las cosas que están mal, le intenta cambiarlas, quizás corrige algunas que están bien, porque inclusive nos falta potenciar, ¿no? Y entonces es mi deseo y de verdad es mi anhelo que podamos compartir esta segunda parte, completando esta serie, y que sea de edificación y de construcción en tu vida de este carácter, como yo anhelo que también lo sea en la mía. Así que sin más prolegómenos, vamos a hacer un breve, muy chiquito repaso de la primera parte. Insisto, puedes buscarla, está en el canal de YouTube de la Igle. Y estas 5 cualidades del carácter del cristiano tenía que ver primero con ser pobre o ser humilde de espíritu, es decir, la dependencia absoluta de Dios, ¿no? La carencia de riquezas espirituales hace que nosotros busquemos esas riquezas en el Señor. La segunda tenía que ver con la capacidad de llorar, algo que parecía algo, digamos, extraño, raro, pero tener la capacidad de llorar es algo que no muchas personas tienen, ¿no? Porque, bueno, decíamos que nos habían enseñado a no llorar, porque llorar era sinónimo de destrucción, de debilidad, que estaba mal llorar. Sin embargo, dice la palabra que recibiremos consuelo. Entonces, quizás es una buena forma de poder, de una manera, atraer los abrazos de Dios, el consuelo de Dios, la contención de Dios. Y Dios cuenta con que nosotros lloremos. Dios cuenta con que nosotros podamos expresar nuestras emociones, por supuesto, nuestras angustias y también nuestras alegrías, porque Dios es un Dios que está en todo tiempo, no solamente cuando nos va mal. La tercera cualidad tenía que ver con la mansedumbre. Y habíamos dicho que mansedumbre tampoco era debilidad, sino que para ser manso uno debía primero sujetarse a sí mismo, tener dominio propio. Y eso es algo que el ser humano por sí mismo no tiene, pero sí puede tenerlo cuando deja que Dios gobierne su vida. La cuarta cualidad era tener hambre y sed de justicia, es decir, justicia entendiendo como la correcta comunión entre nosotros y Dios. Todos sabemos que ese era el plan original, poder ser felices y tener una comunión perfecta con el Padre, hasta que llegó el pecado y esa comunión se rompió. Desde ese entonces Satanás busca que vos y yo no estemos conectados con Dios. Pero Jesús vino a la tierra, murió, resucitó y construyó un puente entre nosotros y el Padre, ¿no? Aquel famoso versículo de Juan, cuando dice, nadie va al Padre si no es por mí. Es decir, no existe otro puente entre Dios y nosotros que no sea Jesús. Nadie más puede hacer de conexión entre nosotros y Dios. Y entonces Jesús hace una especie de acto de justicia, es decir, aquello que se había roto, Él lo repara, ¿no? Y aquellos que recibimos a Jesús, entonces tenemos acceso por ese puente
otra vez al plan original que el Padre, el Creador, el Todopoderoso había hecho desde un principio, que era que vos y yo estemos y seamos parte de una comunión con Él. Por último, hablábamos de una cualidad muy linda que era la de la limpieza del corazón, es decir, aquellos que tienen limpio el corazón podrán ver a Dios. Y también hablábamos de esto como un proceso, ¿no? Hacíamos una analogía, decíamos, bueno, es como un jardín. Si nosotros dejamos que la maleza crezca junto con las flores, entonces no vamos a poder disfrutar de ese jardín, porque van a crecer cosas feas y cosas lindas al mismo tiempo, y entonces quizás ni siquiera podamos diferenciarlas. Entonces recomendábamos estar atentos a las semillas que quizás plantan otros en nosotros, para no dejarla ni siquiera germinar, ¿no? Hablamos del dolor, del odio, de la angustia, de todo ese tipo de cuestiones, del rencor, que hacen que nosotros demos eso, tengamos ese tipo de frutos. Pero si nosotros limpiamos de todo eso nuestro corazón, podemos disfrutar a Dios en la vida cotidiana, ¿sí? No necesariamente Dios es alguien que se va a reflejar en un estruendo tremendo o en un rayo espectacular, que quizás sí, pero podamos ver a Dios cuando vemos a un bebé agarrarle el dedito a su madre o a su padre, jugar con él. Uno puede ver a Dios en eso, pero necesitamos tener nuestro corazón limpio, porque si no lo tendríamos, no podríamos percatarnos de que eso es algo enormemente creado y propuesto por Dios, ¿verdad? En esta segunda parte yo quisiera poder explicar dos conceptos que me parecieron interesantes, que tiene que ver con, primero, qué es una cualidad. Cuando hablamos de cualidad, permítanme leerlo textual de la Real Academia Española, estamos hablando de un rasgo, componente permanente, un componente permanente, diferenciado, peculiar y distintivo de la naturaleza o de la esencia de una persona o cosa que contribuye junto con otros a que alguien o algo sea lo que es y cómo es. Para traducirlo, digamos, la cualidad define a la persona, ¿sí? Es lo que nos distingue. La cualidad es algo que es permanente, no es una cuestión temporal, pero que nos distingue. Es decir, hay algo en nosotros, un rasgo que hace que la gente diga, bueno, fulano de tal, y sí, es así, tiene esta cualidad. Es, no sé, por ejemplo, es honesto, ¿no? Llega siempre temprano al trabajo. Ah, no, fulano es sinónimo, habremos escuchado esta frase, ¿no? Fulano, mengano es sinónimo de tal o cual cosa. Bueno, eso es una cualidad. Y eso es lo que a nosotros nos hace distintivos. Por eso, como cristianos, es interesante poder ver cuáles son las cualidades que debemos tener si el reino de los cielos o el reino de Dios está en nuestras vidas. Y en esta oportunidad vamos a completar, decíamos, esta serie de 2 partes, donde vamos a enfocarnos en Mateo, ya no Mateo 1, 6 y 7, sino que vamos a empezar con Mateo capítulo 5, del 7 al 12, ¿sí? En ese tramo de la Biblia vamos a ver 3 nuevas bienaventuranzas que completan un total de 8, ¿sí? Hay 8 virtudes que caracterizan al hijo o a la hija de Dios cuando es gobernado por el sistema de nuestro Señor. Y en estas 3 nosotros vamos a ver la primera de ellas en el versículo 7, que tiene que ver con la misericordia. Dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y aquí nosotros tenemos que detenernos a mirar un poco a nuestro alrededor, o por lo menos yo te invito a que lo podamos hacer. Uno hoy prende la tele o basta con que uno navegue un poco en las redes sociales y vamos a encontrar un montón de cosas, pero dudo muchísimo que encontremos misericordia o que se promueva la misericordia, ¿verdad? Y vos decís, bueno, pero ¿qué es la misericordia? La misericordia tiene que ver con la compasión, tiene que ver con ponerse en el lugar del otro, entender el sufrimiento del otro, y también tiene que ver con poder compartir nuestras riquezas con aquellos que no son tan afortunados. También esta es una definición que encontramos en el diccionario. Y vos pensarás, bueno, pero ¿qué riquezas puedo compartir yo? No tengo millones de dólares o de pesos guardados en el banco ni en propiedades. Pero no nos olvidemos que riquezas tiene que ver con una vasta cantidad de cosas. No solamente pueden ser cosas materiales, pueden ser bien cosas abstractas, cosas que tengan que ver con nuestro carácter, con nuestra forma de ser, que tengan que ver con los dones que el Señor nos dio.
¿sí? Quizás no somos ricos en dinero, pero somos ricos para escuchar a las personas. Quizás somos ricos en sonreír, somos ricos en abrazar, somos ricos en poder decir palabras de aliento. Es decir, tenemos esa riqueza. Bueno, eso es lo que nosotros debemos compartir en un acto de misericordia con aquellos que lo están necesitando. La misericordia es, si se quiere en estos tiempos, algo casi le diría revolucionario, contracultural. Hoy no se está proponiendo tener misericordia. Basta, y como decía recién, con ver los medios de comunicación donde asombrosamente están empezando a tener cada vez más espacio noticias que promueven de alguna forma la irritabilidad del televidente, ¿verdad? Pareciera ser que estén buscando todo el tiempo que las personas se irriten, que las personas se pongan de mal humor, que las personas se enojen, se enfurezcan. Y eso es algo muy peligroso porque no es bueno todo el tiempo aludir o acudir, mejor dicho, a esas sensaciones tan negativas en las personas, ¿no? Una sociedad que vive todo el tiempo enojada, ofuscada, irritada. No es una sociedad de la que se puede esperar cualquier cosa, pero ninguna de ellas va a ser buena. Y a mí me parece que en estos tiempos pareciera ser que algunos medios, algunas personas, están como jugando a eso, ¿no? Jugando a olvidarnos de tener misericordia. ¿Y qué me baso en esto? Bueno, me baso en algo que a mí me parece sumamente injusto, que es que hemos dejado de aplaudir al personal sanitario como lo hacíamos a las 9 de la noche. Vieron que se dejó de hacer eso. Es decir, ¿en qué momento nosotros dejamos de poner nuestro corazón y nuestras ganas, nuestras buenos deseos, nuestras oraciones en aquellas personas que están en la primera línea en medio de esta pandemia, ¿no? Aquellos que se la están jugando de verdad, aquellos que no están, digamos, renegando porque no pueden salir de sus casas, más bien todo lo contrario, ¿no? Está el que está enojado porque está aburrido, no sabe qué hacer en el encierro, pero después también está el que sale todos los días y todos los días ve cara a cara al virus, ¿no? Entonces hemos dejado de aplaudir a esas personas. Y eso tiene que ver con esta falta de misericordia, ¿no? Nosotros que estamos, digamos, guardados o dentro de todo no tan expuestos como ellos, deberíamos poder compartir esa riqueza que tenemos de tranquilidad o esa riqueza que tenemos de ánimo con ellos que quizás lo están necesitando. Entonces, no ponernos en el lugar de las personas que perdieron un ser querido por coronavirus o que sufrieron o pasaron un proceso muy duro. Es algo que personalmente a mí me asombra, ¿no? Que en tan poco tiempo hayamos perdido esa capacidad de ponernos en el lugar de esas personas. Pero como decía, me temo que esto tiene que ver con algo que tiene que ver con el mundo, que tiene que ver con la sociedad, que tiene que ver con el sistema. En el mundo no vamos a encontrar misericordia, ¿no? en este mundo, porque bueno, la palabra es clara, porque quien gobierna este mundo, el príncipe de este mundo es Satanás, y en Satanás obviamente que no hay misericordia, más bien vamos a encontrar todo, absolutamente todo lo contrario. En el versículo 9 vamos a encontrar también la segunda característica, la segunda cualidad de esta segunda parte, valga la redundancia, que tiene que ver con los pacificadores. Y acá también es algo que me gustaría poder explayar, ¿verdad? Dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y aquí me gustaría ya no hacer un punto o llamar la atención en sí a la sociedad en general, sino llamar la atención como pueblo de Dios, ¿no? Llamar la atención a nosotros mismos, a los hijos y las hijas de Dios. Dice la palabra que somos ciudadanos del reino, ¿no? Somos pacificadores. Bueno, ¿en qué maneras hay de poder ser un pacificador? Existen tres maneras de ser pacificadores. La primera, cuando recibimos a Cristo. Somos pacificadores porque establecemos nuevamente un vínculo de paz entre Dios y nosotros. Es decir, si bien eso no depende de nosotros, porque nosotros seríamos incapaces de poder establecer una comunión con el Señor, sin antes que Él nos elija y que Él llegue a nosotros y que su reino venga a nosotros, sí somos capaces de poder recibir o rechazar esta paz, ¿verdad?
pero cuando la recibimos y establecemos esa paz, nos reconciliamos, la famosa frase, me reconcilié con el Señor. Bueno, habla de eso, ¿no? Pusimos paz entre Dios y yo, hicimos las paces. En la segunda forma de pacificar tiene que ver con cómo nosotros somos embajadores para ir a buscar a aquellos que aún no alcanzaron la paz de Dios, ¿no? Después vamos a ir a estos términos, ciudadanos del reino y embajadores. Me gustaría poder volver sobre ello dentro de 2 minutos, 3. pero ahora quiero detenerme en esta segunda forma de pacificar. Nosotros como embajadores del reino, como ciudadanos del reino, tenemos la obligación, tenemos muchos derechos, pero tenemos la obligación de que, de buscar a aquellos que aún no fueron alcanzados o que quizás aún no tuvieron la oportunidad de poder recibir la misma paz que recibimos nosotros. Entonces nos pacificamos nosotros con Dios primero, pero después debemos buscar la forma de pacificar o que la gente pueda pacificarse con Dios, ¿sí? Ser embajadores. Y la tercera forma de ser un pacificador o una pacificadora tiene que ver con reconciliar o trabajar o ser parte de la reconciliación de 2 cristianos o de 2 cristianas, ¿sí? Como lo fue Pablo, ¿no? Cuando pide que las hermanas se puedan reconciliar. No tengo los nombres ahora, me los olvidé, pero estamos hablando de un episodio de la Biblia donde Pablo pide a 2 hermanas que se pongan de acuerdo. Esa también es nuestra tarea. Nuestra tarea es ver si hay 2 hermanos que no se están llevando bien o que quizás no hay un malentendido ahí, hace que no funcione, no haya química, como dicen los chicos. Poder trabajar para que ellos vuelvan a tener paz entre ellos, ¿no? Y no hacer todo lo contrario como muchas veces vemos con tristeza que se hace, ¿no? Que es esto de ir y hablar, el famoso chusmerío, decir, bueno, vos no sabés lo que dijo fulano de tal de vos, no sabés lo que se dice de este, del otro, ¿no? Esa excusa que tenemos los evangélicos que son, bueno, te voy a contar algo para que estés orando, ¿no? Y es un chisme de acá a la China. Bueno, intentemos poder ser discretos en las cosas que quizás nos enteramos y poder trabajar en silencio y orar de verdad por estas personas para que no haya divisiones entre ellas. ¿Por qué? Bueno, porque una ofrenda ante el Señor no es grata si nosotros estamos diferenciándonos o peleándonos o divididos con nuestro hermano. El Padre nos enseña a dejar la ofrenda y reconciliarnos y volver para que esa ofrenda tenga olor grato delante de su presencia, ¿sí? Pero les decía que quería volver sobre 2 cuestiones, la de los ciudadanos del reino y la de los embajadores, ¿no? Somos ciudadanos y somos embajadores. Un ciudadano tiene un DNI, es decir, tiene algo que dice, que acredita que es de esa nación, ¿verdad? Nosotros quizás no tenemos un DNI palpable, pero sí tenemos nuestro DNI, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos representa. Nosotros podemos vernos en Él como hijos de Dios. Es nuestra identidad, ¿sí? Si tenemos al Hijo, tenemos al Padre. Entonces somos ciudadanos del reino. Pero también somos embajadores. ¿Qué es un embajador? Un embajador es alguien que representa a un país. Vos no sé si sabían, pero cuando vos vas a la embajada de un país, vos estás entrando a ese país. Por más que no viajes, digamos, de una manera literal, pero vos estás entrando a ese país. Para poner un ejemplo, si yo me fuera hoy a la embajada del Paraguay, aquí en Argentina, bueno, cuando yo cruzo la puerta de la embajada, estoy en Paraguay. Rigen las leyes del Paraguay. Aunque estén aquí en Argentina ese edificio, rigen las leyes del Paraguay. Y todo lo que sucede ahí adentro representa a ese país. Entonces, si el embajador del Paraguay tiene un buen gesto para con nosotros, bueno, significa que el Paraguay ha tenido un buen gesto para con nosotros, y también al revés, si ha tenido un mal gesto, significa que el Paraguay nos ha ofendido. ¿Por qué? Porque está representado el país en esa persona. Nosotros somos embajadores de Cristo, por ende representaríamos el reino de los cielos. Entonces lo que la gente va a ver de nosotros se supone que es lo que está en el reino de los cielos, ¿verdad? Por eso debemos tener sumo cuidado cuando nosotros somos embajadores de Cristo, cuando somos embajadores en cenas, en charlas, en fiestas,
en partidos de fútbol, donde estemos, en el trabajo, en la escuela, en todo lugar donde vayamos. Y que no sea de alguna manera aquel lugar donde se concentra el pueblo de Dios, ¿sí? Ya sea la iglesia, el templo o donde estemos, pero cuando vamos fuera de todo eso y somos embajadores del reino, bueno, debemos tener en cuenta esto, que estamos representando nada más y nada menos que el reino de los cielos, ¿sí? Por eso es tan importante poder entender cuáles son las características que hacen a alguien que tiene el reino de los cielos en su corazón y en su vida. Me asombra, decía hace un rato, me asombra ver muchos del pueblo, nuestro pueblo, pelear y discutir en las redes sociales. Y no es que uno sea un santo y no lo haya hecho. De hecho, yo lo hice muchas veces. Por eso puedo hablar con causa. A mí hay muchos temas que me apasionan. La historia es algo que a mí me apasiona. La política me apasiona, la economía me apasiona, me encanta. Y en una época me era muy difícil no opinar frente a lo que otros decían. Pero después me di cuenta de que perdía tiempo y que no valía la pena hacer eso. Pero después, cuando el Espíritu Santo habló en mi vida, me di cuenta que no solo que perdía tiempo, sino que además no estaba representando el reino de los cielos. Porque uno peleándose en las redes sociales no está representando el reino de los cielos. Uno peleándose por Facebook, por Twitter, por Instagram, pero vos qué te pasa, que vos votaste a este, votaste al otro, que no es así, que sos un ignorante. Todo eso tiene que estar lejos de nosotros. Nosotros tenemos que ser pacificadores. Una hermana el otro día nos preguntaba en el curso, y bueno, pero ¿cómo haces cuando alguien de repente viene, te agrede? Bueno, intentá, primero y principal, no llevar el apunte, no entrar en la provocación, porque no es algo que sea beneficioso para los dos, ¿verdad? Y vos decís, bueno, pero lo que pasa es que lo que está diciendo no es así, bueno, no importa, ya está, ya lo dijo, no va a cambiar el pensamiento. ¿Por qué? Y porque no está en una postura de poder escuchar. Quizás lo que está escribiendo esa persona simplemente está destilando aquello que recibió, valga la redundancia, y volvemos al punto primero, que de los medios de comunicación. Entonces, uno a veces ve cómo los medios destilan odio todo el tiempo. Y muchas personas absorben eso, las redes sociales también, con noticias falsas, con un montón de cuestiones que hacen que la gente absorba eso, y entonces es lo que va a tener para dar. Es una cuestión psicológica, es un dispositivo. Lo que hacen los medios muchas veces es apuntar frente a algo, y entonces cuando eso algo aparece en nuestras vidas, nosotros vamos a reaccionar frente a ese estímulo. Es una cuestión psicológica. Por eso es importante poder recordar que el Señor tiene que ser soberano también en nuestras emociones. Así nosotros no estallamos, no nos enojamos y no perdemos amigos, no perdemos amigas, pero lo más importante de todo, representamos bien el reino al cual pertenecemos. Voy a decir esto cortito porque ya me estoy excediendo en tiempo, pero cierta vez escuché a un gran comunicador, que es Alejandro Dolina, hablar sobre el odio. Y Dolina decía que habría que tener mucho cuidado con el odio. Y él citaba el ejemplo de Hitler. Creo que todo el mundo conoce o escuchó hablar de Hitler. Es alguien que, entre otras cosas, masacró, asesinó a 6 millones de judíos. Y buena parte de la sociedad alemana a la que él pertenecía estaba de acuerdo con eso que estaba haciendo. Y entonces él se preguntaba cómo pudo ser que tanta gente esté de acuerdo con semejante atrocidad. Y entonces se llegó a la conclusión de que ellos estuvieron de acuerdo porque antes le anularon la razón. Antes hicieron que ellos dejen de pensar. ¿Y cómo hicieron eso? Bueno, con odio. Cuando vos inoculás odio, las personas odian, entonces ya no hay posibilidad de pensar. Y eso no nos tiene que pasar a nosotros, mis hermanos y mis hermanas. Tenemos que ser personas pensantes. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo nos gobierne, como venimos diciendo, para poder diferenciar lo que está bien, lo que está mal, lo verdadero de lo falso. Pero ante todo, aún en nuestra diferencia, y que está muy bien que las tengamos, porque no podemos pensar todos igual, que aún en nuestras diferencias podamos encontrar paz en eso. Que podamos decir, mirá, si esto nos va a hacer pelear, no hablemos de esto, hablemos de otra cosa, hablemos de cosas que nos unan, de cosas que me permitan disfrutar de un mate con vos. ¿No? Bueno, ahora no, porque estamos en pandemia, pero cuando todo esto pase, poder retomar eso. Porque si yo me voy a estar peleando con mi hermano, con el cual tenemos la misma misión, el mismo objetivo, que es
ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre de nuestro Padre. ¿Por qué yo me voy a pelear con él? ¿Cuál es el sentido? Bueno, el sentido es que no vayamos y no hagamos discípulos. ¿Y quién está atrás de eso? Y el diablo. Entonces, ¿cuál es la conclusión que sacamos? Que el diablo está atrás de todo tipo de pacificación. Y yo no tengo ninguna duda de que muchas cosas que vemos en los medios son diabólicas, ¿no? Hace poco vimos cómo la sociedad se dividía entre un hombre que asesinó a un joven que le había entrado a robar. Y entonces uno podía ver cómo la sociedad estaba totalmente dividida, ¿no? A favor de uno, a favor del otro. Y eso es diabólico porque ya es diabólico lo que pasó con este hombre, ya es diabólico lo que pasó con este joven, ya todo lo que estuvo pasando estaba mal. No tendría que haber pasado nada de eso. Pero ¿qué pasó? A raíz de eso hicieron que la sociedad entre en una división. Y se sabe que el diablo viene a matar, a robar y a destruir. Entonces, donde hay destrucción no está Dios. Donde hay destrucción, huyamos. Yo tengo muchas diferencias con muchas personas, pero no quiero que ninguna de ellas ni se muera, ni le agarre cáncer, ni le agarre el coronavirus, ¿verdad? He visto en redes sociales muchas personas festejar que a distintos dirigentes, porque no los querían, dirigentes políticos, querían que se mueran de coronavirus. Una locura, pero eso lo hace solamente el odio, y eso es diabólico. Por eso nosotros somos pacificadores, y nuestro mensaje tiene que ser constantemente de pacificación. Nuestro mensaje tiene que ser un mensaje que arrime las partes y no que las termine dividiendo para siempre, ¿no? Dice la palabra que hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz. Y la tercera característica, para no ya extenderme, porque me extendí bastante, hablan de los perseguidos. Y el Señor dice en el versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, ¿sí? Y acá volvemos a retomar el concepto de justicia, ¿no? Uno lo podría traducir y decir, bienaventurados aquellos que son perseguidos, ahora vamos a explicar qué significa eso, por causa de una correcta comunión con Dios, ¿no? Bienaventurados aquellos que son perseguidos por una correcta comunión con Dios. Si uno toma literal este pasaje, comete un error, ¿no? Tiene que pedirle al Espíritu Santo, valga la redundancia, que nos muestre cuál es el espíritu de este pasaje. ¿Qué quiso decir Jesús con esto? Cuando hablábamos de persecución, no hablamos de persecución literal. Vos decís, bueno, pero los discípulos sufrían persecución. Claro, pero a lo que va el Señor con esto es a las pruebas que pasemos, ¿sí? La persecución era para el pueblo de Dios lo más duro y difícil que podían pasar. Pero tenía forma de persecución. Quizás hoy nosotros no somos perseguidos, pero quizás en esas pruebas tenemos otras formas, ¿sí? Quizás lo que a nosotros nos aflige, la prueba de hoy es la economía, la prueba de hoy es una hipoteca, la prueba de hoy es una enfermedad, ¿sí? Entonces eso equivale a la persecución. No es que si no estamos perseguidos, entonces no vamos a sufrir como dice la bienaventuranza. No nos confundamos. Persecución es igual a prueba. Y hoy nosotros pasamos diversas pruebas. Entonces, ¿pero por qué pasamos pruebas? ¿Por qué? No es que si somos hijos de Dios estamos todo el tiempo en victoria. ¿Cómo puede ser que pasemos pruebas? ¿Cómo puede ser que suframos como creyentes? Bueno, primero, el Evangelio no se trata del éxito total, ¿no? Nadie nos dijo que por seguir a Cristo nos va a ir todo el tiempo bien. Sí, claro que iremos de victoria en victoria y de poder en poder, pero eso va a declamar muchos procesos y en esos procesos perderemos cosas, ¿sí? Sufriremos, pasaremos dolores, angustias, pasaremos necesidades. ¿Y por qué? Bueno, Santiago en el capítulo 1 del versículo 2 al 4 habla de que todo esto va a producir constancia, va a producir perseverancia, ¿sí? Pasar por diversas pruebas produce eso en nosotros. Es decir, para traducirlo o para parafrasearlo a Santiago, las diversas pruebas lo que van a hacer es moldear nuestro carácter cristiano. Es necesario que pasemos por pruebas para moldear nuestro carácter cristiano. Si uno se pone a revisar las biografías de los grandes genios de la historia y genias de la historia, van a ver que lo que hizo que los impulse o se impulsen a estudiar, a perseguir sus sueños y a alcanzar a grandes cosas, siempre fueron las dificultades, no las bonanzas, ¿no? Hay una frase por ahí que dice, ningún marinero es experto en un mar en calma. Entonces nos hacemos expertos en las dificultades, nos hacemos expertos en las pruebas.
Y entonces ahí somos bienaventurados. Por eso Jesús dice, bienaventurados si pasan por pruebas. Es decir, no eviten las pruebas, ¿no? Siempre y cuando obviamente sean cuestiones que tengan que ver con la voluntad de Dios. A veces sufrimos por consecuencias nuestras, por macanas que nos mandamos, y se digo, Dios me castigó. No me castigó, Dios, te la mandaste, digamos, y mandártela tiene una consecuencia. Pero cuando nosotros hacemos las cosas bien y sufrimos, tenemos que darnos cuenta de que Dios está detrás de eso, y que está para que nosotros podamos aprender y moldear nuestro carácter como ciudadanos del reino, como embajadores de Cristo, ¿sí? Por último, mi hermano, mi hermana, yo quiero decirte que es una bendición tremenda poder compartir estas enseñanzas. Espero y de verdad considero que sea de bendición para tu vida, que sea de edificación para tu vida, que pueda ser algo que vos puedas tomar para mirarte al espejo como lo hago yo y decir, bueno, en esto no, esto sí, Espíritu Santo, guíame en esto, necesito corregir esta cosa. Me está costando con el carácter, me está costando morir a mí, me está costando no pelearme, me está costando... Bueno, todas esas cuestiones debemos someterlas a la soberanía de Dios. ¿Sí? Un gobierno gobierna en todo el territorio nacional, ¿no? Digamos, hoy el gobierno que tenemos en Argentina no gobierna en la mitad del país, gobierna en todas las jurisdicciones, en todas las provincias, en la ciudad autónoma, y así pasa con cada país. Cada país tiene un gobierno que ejerce su poder sobre todo el territorio, ¿no? Nosotros a veces parece como que coartamos un poco la soberanía de Dios y decimos, bueno, Señor, goberná esto, pero esto no. Goberná las finanzas, goberná mi ministerio, pero con mi familia no. Yo hago con mi familia lo que quiero, ¿no? O al contrario, goberná mi familia, mi ministerio, pero no las finanzas, no, Señor, eso es algo que yo no te voy a dar. Pero cuando entendemos que el sistema de Dios es mucho mejor que el nuestro, cuando entendemos que el reino de Dios es mucho mejor que nuestro reino, porque nuestro reino es imperfecto, nos equivocamos, tenemos fallas, caemos, un día estamos arriba, un día estamos abajo, pero Dios, no, Dios es equilibrio, Dios es perfección, Dios es completo, es plenitud. Entonces, tenemos la posibilidad de que nos gobierne la perfección. Sin embargo, muchas veces no queremos que eso suceda, y acá yo me voy a tomar 2 minutos, te prometo que son 2 minutos y ya termina el video, para hablarte a vos que hace mucho tiempo no estás en esa correcta comunión con Dios, ¿no? A vos que hace mucho tiempo no te congregás, a vos que hace mucho tiempo que no doblas tus rodillas, pero que añorabas esos días en donde llorabas en la presencia del Señor. Yo quiero hablarte a vos que esto soportaste todos estos minutos para decirte que Dios te está esperando, que el Padre está ahí en el umbral de la puerta, esperando a que vos aparezcas en el horizonte, y créeme que cuando te vea aparecer, ni siquiera va a esperar a que vos te acerques. Él irá corriendo hacia vos, como fue la primera vez cuando se encontraron, y te va a abrazar, y te va a cambiar la ropa, y te va a dar su anillo, y va a hacer fiesta. ¿Por qué? Porque faltás. Si vos faltás, a Dios le falta una oveja. Entonces yo te animo a que vos puedas comunicarte con nosotros a través del canal de YouTube o a través de la cuenta de Instagram, el poder de su amor, separados por puntos, o con nosotros los jóvenes, ¿sí? En @ de generación en generación, separados por guión bajo, y que puedas charlar con nosotros. Nosotros vamos a estar más que encantadas las chicas de poder charlar con vos, ¿sí? Porque la verdad, de verdad que en la mesa falta un lugar, y ese lugar que falta es tuyo. Entonces, ¿cómo no vas a estar con papá? ¿Cómo no vas a estar con el Rey? ¿Cómo no vas a permitir volver a la casa? Vos sabés que primero está el pan y después está el perdón. En el Padre Nuestro que nos enseña Jesús, ¿no? Primero está el pan y después está el perdón. Primero nos da el pan y después nos da el perdón. Primero resolvemos las cosas cuando vamos a casa, nos sentamos a la mesa con el Señor y después vemos cuáles son los asuntos que nos alejaron y buscamos esa reconciliación. Pero yo te animo a que te contactes con nosotros o con cualquier otra iglesia a la que quizás estabas concurriendo y te alejaste. Pero no pases un día más sin estar en la casa del Señor y sin buscar que ese gobierno te pueda dirigir,
pueda ser soberano en tu vida. Muchas gracias por haber guardado el tiempo, gracias por haber estado ahí. Sé que me excedí un poco, pido disculpas, pero espero de verdad que haya sido de bendición para tu vida. Hasta la próxima. Muchas gracias. Dios te bendiga.